El suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenaban el aire del pequeño café del pueblo. Un lugar acogedor donde las mañanas olían a granos de café tostado y las tardes brillaban bajo la cálida luz de lámparas antiguas. Era uno de esos lugares donde desconocidos se sonreían y el tiempo parecía transcurrir un poco más lento. Pero para Daniel Carter, esa tarde estaba a punto de congelarse para siempre en la memoria. El momento en que su pequeño señaló al otro lado de la habitación, con los ojos abiertos de par en par al reconocerlo con inocencia, y susurró palabras que harían temblar el suelo bajo sus pies. «Ese es mi maestro, papá». Daniel siguió el dedito de su hijo, esperando ver alguna de las caras alegres del personal del jardín de infancia, tal vez una maestra que pasara por allí después del trabajo. Pero lo que vio, en cambio, le oprimió el pecho. La joven que estaba de pie junto al mostrador, con un uniforme gris descolorido y atándose el delantal blanco, no parecía en absoluto una maestra. Tenía los hombros encorvados por el cansancio, la mirada fija en los platos que limpiaba. Sin embargo, algo en su rostro, la gracia serena, la tristeza que se cernía bajo su calma, aceleró el pulso de Daniel. Aún no lo sabía, pero estaba viendo una historia que la vida había escrito años atrás. Una que estaba a punto de reabrir una vieja herida que ni siquiera sabía que seguía ahí. Antes de que la historia continúe, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete si crees en la bondad, el perdón y la belleza de las segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias reales y conmovedoras como esta. Daniel había llevado a su hijo Leo, de 6 años, a almorzar después de una larga mañana de recados. Era un fin de semana raro que podían pasar juntos, solo padre e hijo. Desde el fallecimiento de su esposa hace 3 años, Daniel se había entregado al trabajo, esforzándose al máximo por cumplir ambos roles en la vida de Leo. Era un padre dedicado, pero el peso de la responsabilidad había construido muros invisibles alrededor de su corazón. Sonreír era cada vez más difícil. Había aprendido a sobrevivir, no a sentir. Leo, en cambio, era puro sol. Era hablador, curioso y siempre preguntaba sobre todo y todos. Así que, cuando vio a su maestra en la cafetería, fue natural que la señalara. Pero cuanto más observaba Daniel, más confundido se sentía. ¿Por qué la profesora de Leo, la amable mujer que enviaba notas a casa sobre proyectos de arte y objetivos de aprendizaje, estaría trabajando aquí de camarera un fin de semana? La mujer notó que el niño la miraba fijamente y dudó antes de ofrecerle una sonrisa amable y cansada. Sus ojos se encontraron con los de Daniel por un breve segundo, y algo en esa mirada lo inquietó. No era reconocimiento. Era más bien como si tuviera miedo de ser reconocida. Cuando se acercó a su mesa para tomarles nota, su voz era suave pero firme. «Buenas tardes. ¿Qué les traigo hoy?» Leo sonrió. «Hola, señorita Ava. Papá, soy mi profesora, la señorita Ava». Sus ojos parpadearon por un momento, y Daniel vio una mezcla de orgullo y vergüenza. «Hola, Leo», dijo en voz baja. «No esperaba verte aquí». Daniel asintió cortésmente, sin saber qué decir. Notó el pequeño desgarro cerca de la manga de su uniforme. La forma en que se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y como parecía evitar su mirada. Ordenaron y ella se dio la vuelta para irse. Pero la charla inocente de Leo continuó, ajeno a la silenciosa tensión. «Papá, me ayuda a leer. Dice, se me dan muy bien las historias». Ese pequeño detalle hizo sonreír a Daniel, pero algo sobre Ava persistió en su mente mucho después de que ella se marchara. Había algo en su forma de andar, elegante pero agobiada, que despertaba el recuerdo de alguien que una vez tuvo esperanza y la perdió en el camino. Mientras comían, Daniel se encontró observándola trabajar. Iba rápidamente de mesa en mesa, balanceando bandejas e intercambiando sonrisas educadas. Sin embargo, había cierta pesadez en sus pasos. Cuando un hombre mayor derramó su bebida, se apresuró a limpiarla, disculpándose aunque no era culpa suya.
Cuando el gerente la regañó por ser lenta, simplemente asintió y volvió a trabajar. Era evidente que intentaba mantener todo en orden, pieza por pieza. Más tarde esa tarde, cuando el café empezó a vaciarse, Leo terminó su postre y se quedó dormido apoyado en el hombro de Daniel. Daniel pidió la cuenta y Ava la trajo con una leve sonrisa. Le temblaban ligeramente las manos al dejarla. «Gracias por venir, señor Carter», dijo en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido de que supiera su nombre. «¿Me conoce?» Su mirada bajó a la mesa. «Leo habla mucho de usted en clase», respondió. «Dice que construye puentes para la gente, que hace que las cosas rotas vuelvan a su lugar». Daniel sonrió levemente. Era ingeniero estructural, pero oírlo de ella lo hizo parecer algo mucho más significativo. «Bueno, esa es una forma de decirlo», dijo, riendo suavemente. Pero mientras ella se alejaba, no pudo evitar preguntarse qué puentes estaría intentando reconstruir en su propia vida. 2 días después, Daniel fue a recoger a Leo a la escuela. Los niños jugaban afuera, las risas resonaban en el patio. Pero cuando entró en el edificio, vio algo inesperado. Ava estaba sentada en su escritorio, con la cabeza apoyada en las manos. Un trozo de papel yacía frente a ella. Una carta. La dobló rápidamente al verlo. «Señor Carter», dijo, poniéndose de pie, recuperando la compostura al instante. «Lo está agarrando su mochila. Saldrá enseguida». Daniel dudó, percibiendo su incomodidad. «¿Se encuentra bien, señorita Ava?» «Parece molesta». Intentó sonreír. «Estoy bien. Solo ha sido un día largo». Pero Daniel no estaba convencido. Se fijó en el sobre que tenía en el escritorio, marcado con el logo de la escuela. «No parecen buenas noticias», dijo con dulzura. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba apartarlas. «Finalmente», susurró, «me despiden». Las palabras flotaron en el aire como un peso insoportable. Explicó que los recortes presupuestarios habían obligado a la escuela a reducir personal. Al ser la más reciente, fue la primera en irse. La enseñanza había sido su pasión, el único lugar donde sentía que marcaba la diferencia. «Trabajo en la cafetería para llegar a fin de mes», admitió. «Pero ya no puedo pagar el alquiler. He estado solicitando plaza en todas partes. Ha sido difícil». Algo dentro de Daniel se despertó. Empatía mezclada con admiración. No solo luchaba. Sobrevivía con silenciosa dignidad. Esa noche, después de acostar a Leo, Daniel no podía dejar de pensar en ella. Pensó en cómo había sonreído a pesar del cansancio, en cómo trataba a cada niño como si fuera importante y en cómo la vida le había dado dificultades sin piedad. Había visto a gente reconstruir casas, puentes, ciudades enteras, pero reconstruir una vida, eso era algo mucho más grande. El fin de semana siguiente, Daniel llevó a Leo de vuelta a la cafetería. Era tarde, casi la hora de cerrar. El lugar estaba tranquilo, el aire cargado con el olor a café y lluvia afuera. Ava estaba limpiando mesas, sin darse cuenta de que habían entrado. Daniel le pidió al encargado 2 chocolates calientes y esperó. Cuando Ava finalmente los vio, pareció sorprendida. «¿Estás aquí otra vez?», dijo en voz baja. Lo insistió. Daniel respondió con una cálida sonrisa. Echaba de menos a su maestra. Leo sonrió radiante. «Señorita Ava, le traje algo». Sacó un pequeño dibujo de su mochila, un boceto a crayón de un aula con ella de pie junto a las palabras, «la mejor maestra de la historia». Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Se arrodilló a su lado con voz temblorosa. «Gracias, Leo. Lo guardaré para siempre». Mientras Leo corría hacia el mostrador a mirar los pasteles, Daniel se inclinó hacia adelante. «Sé que las cosas han sido difíciles», dijo con dulzura. «Pero tengo un amigo que dirige un centro de tutoría privada. Buscan a un profesor como tú. Alguien con corazón». Sus ojos se abrieron de par en par.
¿Tú? ¿Tú haces eso? Por supuesto, dijo. Cambias el mundo de mi hijo. Es lo menos que puedo hacer. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras susurraba. No tienes ni idea de lo que esto significa. Esa noche, después de que cerrara la cafetería, se sentó en una de las mesas vacías, con el delantal doblado a su lado, y se permitió respirar por primera vez en meses. Daniel la observaba desde el otro lado de la sala, en silencio, dándose cuenta de lo extraña que podía ser la vida, de cómo un simple almuerzo con su hijo lo había traído hasta allí, viendo a una mujer reconstruir su esperanza. Pasaron las semanas. Ava consiguió el trabajo de tutoría. Allí prosperó. Su pasión regresó, su risa regresó, e incluso sus ojos brillaban más. Lie estaba encantada de tenerla todavía como maestra en las clases extraescolares. Daniel la visitaba con frecuencia, trayendo meriendas para los niños, ofreciéndose a ayudar con las reparaciones del aula. Poco a poco, la amabilidad se convirtió en amistad, y la amistad comenzó a florecer en algo más profundo. Hablaban después de clase, compartían historias de pérdida y supervivencia, y poco a poco sus piezas rotas comenzaron a encajar de maneras inesperadas. Una noche, al salir juntos del centro de tutorías, Ava dijo en voz baja, «¿Sabes? Cuando perdí mi trabajo, pensé que mi vida había terminado, pero tal vez fue solo la vida quien me redirigió». Daniel sonrió. A veces los puentes rotos nos llevan a nuevos caminos. Meses después, en una tranquila tarde de primavera, Leo corría por el parque persiguiendo una cometa que bailaba con la brisa. Daniel y Ava estaban sentados en un banco cercano, observándolo con sonrisas que denotaban paz, la que llega después de una tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió completo de nuevo. Y Ava, una maestra que luchaba por sobrevivir, se había convertido en la razón por la que su corazón recordaba cómo sentirse. No se trataba de grandes gestos ni finales de cuento de hadas. Se trataba de pequeños actos de gracia, de esos que sanan heridas invisibles. Se trataba de las palabras inocentes de un niño que unieron dos almas rotas. Ese es mi maestro, papá. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias reales, emotivas y transformadoras. Petición especial, comenta abajo. ¿Crees que las personas se cruzan en nuestro camino por alguna razón? Nos encantaría saber tu opinión.